Buenas noches. Reciban un cordial saludo a todas las personas que están conectadas hasta ahora en esta actividad educativa organizada por la Asociación Colombiana de Nefrología, en cabeza del doctor Restrepo, y en este caso coordinando los webinars que se hacen cada 15 días, doctora Mauri Ariza. En la noche de hoy, estamos muy orgullosos de tener con nosotros al doctor Marcelo de Rosa. Marcelo es internista o médico clínico, nefrólogo, jefe de servicio de nefrología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, el cual nos estará compartiendo en el día de hoy una conferencia sobre indicaciones de biopsia en pacientes con lupus. Entonces, damos la bienvenida al doctor Marcelo y una vez más agradeciéndole por sacar de su valioso tiempo este espacio para todos nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos en diferentes regiones de América Latina que sé que están conectados hasta ahora. Muchas gracias y esperemos pues aprovechar al máximo esta conferencia. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer reencontrarme con todos ustedes y recordar los buenos momentos que pasamos en el Clínicas cuando hicieron la residencia. Así que es un placer. La verdad que muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con un comentario que hacía Mauri recién sobre las dificultades de acceder a la biopsia que tenemos en nuestros países, quizás no en Buenos Aires, pero sí en muchas ciudades del interior. Y un poco el comentario con el que voy a empezar, y después la charla va a ser lo opuesto, es el siguiente. Nosotros como nefrólogos y como internistas tenemos que comenzar definiendo la forma clínica de presentación de un paciente con nefritis lúpica. Y si requiere un tratamiento hay que dárselo. No puede un paciente perder semanas por un turno de biopsia, porque no tiene dinero, porque no tenemos los medios para hacerlo. Entonces, conociendo bien esta enfermedad y una forma clínica de presentación que se justifique, el tratamiento hay que iniciarlo. Y se pospone la biopsia hasta el momento más oportuno o que se disponga de los recursos. Yo tengo algunos pacientes tratados sin biopsia por cuestiones religiosas, por cuestiones médicas que impidieron hacer la biopsia, un monorreno anticoagulado, por ejemplo, con embolia de pulmón reciente, que uno no se anima a suspenderle la anticoagulación, o un paciente testigo de Jehová que no admite una transfusión. Entonces hay situaciones donde uno trata el lupus sin biopsia. Así que un poco comentando el comentario de Mauri, las dificultades las tenemos acá también, los recursos son escasos y los pacientes son muchos, y bueno, de alguna manera tenemos que buscarle la vuelta para que el paciente reciba el tratamiento, que es lo principal, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar un poco con esta diapo, ¿sí? Donde definimos un poco el proceso diagnóstico y terapéutico en glomerulopatías, que es una derivación de lo que hacemos en la medicina interna. Recuerden ustedes que en medicina interna son pocas las situaciones donde uno trata empíricamente, siempre hace diagnóstico previamente. Quizás lo más difícil el diagnóstico, y es donde más errores se cometen, porque después el tratamiento, una vez que uno tiene claro qué enfermedad tiene el paciente, es más fácil definir cuál es el tratamiento. El problema es no equivocarse en el diagnóstico. En glomerulopatías uno tiene que definir el síndrome nefrológico o la forma clínica de presentación, donde el sedimento de orina, el estudio del sedimento de orina es esencial. Después que definimos que el paciente tiene un síndrome nefrótico, una hematuria y proteinuria glomerulares, una glomerulonefritis de rápida progresión, el segundo paso es buscarle elementos clínicos y serológicos de enfermedad sistémica. En los casos indicados, hacemos el estudio histológico renal. Y posteriormente, en base al resultado de la biopsia y de la forma clínica de presentación, empezamos un tratamiento inespecífico que muchas veces lo comparte la joven paciente con lupus y el paciente obeso con diabetes, ¿sí? Que es la nefroprotección.
el control de la hipertensión, el control de la proteinuria, de los lípidos, de los edemas, y el específico según la forma clínica de presentación y la clase histológica en el caso del lupus. Hoy nos vamos a referir principalmente al punto 3, la indicación de biopsia en el lupus. En principio, la biopsia renal debería ser obtenida para confirmar el diagnóstico de nefritis lúpica antes de iniciar el tratamiento. Este approach tradicional es recomendado cuando los pacientes con lupus desarrollan alguna manifestación renal que no puede ser explicado por otras razones, por ejemplo, una infección urinaria, ¿sí? Paciente que viene con leucocituria y disuria, y tiene leucocituria, y le hago un cultivo y da positivo, no voy a pensar que es una leucocituria lúpica. Pero bueno, en general las indicaciones que uno busca es la hematuria dismórfica con acantocitos, los cilindros hemáticos, los cilindros celulares o leucocitarios, la proteinuria glomerular, que recuerden que es primordialmente albúmina, y la insuficiencia renal, que en el caso del lupus puede ser de causa glomerular, tubular e inclusive vascular. Primer concepto que yo quiero compartir con ustedes. La biopsia renal no es un procedimiento de urgencia, es un procedimiento programado. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer la biopsia e indicamos la biopsia como si indicáramos una colecistectomía en un paciente estable, no una apendicitis que se opera como está. La biopsia hay que hacerla en las mejores condiciones clínicas. Es un procedimiento programado donde el nefrólogo, nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar el riesgo-beneficio del procedimiento. Muchas biopsias ahora las están haciendo los intervencionistas, pero nosotros tenemos la responsabilidad que nuestro paciente esté con un hematocrito adecuado, que no esté tomando antiplaquetarios, que no tenga plaquetopenia. Eso lo tenemos que ver nosotros, porque el radiólogo que viene a hacer la biopsia o el cirujano que hace intervencionismo no se va a fijar en eso. En otra oportunidad, si quieren, podemos conversar procedimiento de biopsia y los riesgos que implica, ¿sí? Pero bueno, ahora excede un poco el objetivo de esta charla. Y el otro punto que quiero compartir con ustedes es que para hacer la biopsia necesitamos un nefropatólogo que haga el estudio como corresponde. ¿Sí? Nosotros vamos a indicar tratamientos caros de muchos miles de pesos acá en Buenos Aires, y la biopsia es quizá la mitad del primer mes de tratamiento. Entonces, se justifica invertir el dinero para tener un buen diagnóstico con un patólogo renal que esté entrenado en glomerulopatía. Si no, vamos a tener más dudas que certezas y vamos a tener dificultades para indicar el tratamiento. Vamos a comenzar con esta paciente de 22 años, que ingresa al hospital por hematomas espontáneos, 75.000 plaquetas, hematocrito 26, creatinina 1.4 y proteinuria más de 3 gramos. Esperen que corro acá. 3.8 gramos. Estaba en seguimiento en las últimas semanas, tenía un FAN positivo y un DNA positivos, el complemento estaba descendido, el C3 y el C4, y le hicimos un sedimento de orina con proteinuria, hematuria dismórfica, con acantocitos y cilindros hemáticos. Estas 4 conductas las vi hacer, por eso las pongo como opciones. Transfusión de plaquetas y biopsia, tratamiento de la nefritis lúpica sin biopsia, metilprednisolona y ciclofosfamida y diferir la biopsia un par de semanas, cuando la paciente esté en mejores condiciones, o biopsia por la paroscopía. Esa sería la opción correcta si uno pudiera elegir qué hacer con esta paciente con todos los recursos. ¿Sí? No se justifica a alguien de 75.000 plaquetas someterla al riesgo, además está anémica, ¿sí? Con insuficiencia, con aumento de la creatinina. No se justifica someterla al riesgo de la biopsia si no está en condiciones óptimas, y sí se justifica comenzar el tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué es necesaria una biopsia al comienzo de la nefritis lúpica? Sabemos que hay diferentes clases histológicas para el lupus.
Los pacientes con lupus también pueden desarrollar enfermedades glomerulares que no son las clásicas glomerulopatías por inmunocomplejo. Por ejemplo, una podocitopatía. El paciente con lupus también puede tener insuficiencia renal que no sea de origen glomerular. Por ejemplo, nefritis intersticial por diuréticos o por otros fármacos, o necrosis tubular aguda si está muy nefrótico, o de causas hemodinámicas. Los pacientes con lupus también pueden tener microangiopatía trombótica o lesiones histológicas de SAF. Es importante definir las lesiones, no solamente quedarse con la parte final del informe donde dice clase histológica. Le tenemos que pedir al patólogo que describa lo que ve, tenemos que pedir, si no, hablarlo con él, decir qué lesiones ves, porque los pacientes con lupus, pero que tienen lesiones vasculíticas lúpicas, como necrosis o proliferación extracapilar, podrían ser tratados mejor con el clásico tratamiento del ciclofosfamida más que con micofenolato en inducción o los agentes biológicos. La ciclofosfamida en vasculitis lúpica aparentemente tendría un rol superior a los nuevos tratamientos, e inclusive cuando uno analiza la letra fina de los últimos ensayos que demostraron efectividad en tratamiento de nefritis lúpica comparándolo con la ciclofosfamida, ve que la población que incluye no son pacientes tan graves o con lesiones tan graves. Así que hay que analizar el dato fino, y la ciclofosfamida en estos pacientes con vasculitis lúpica podría tener un rol esencial. Y la biopsia también nos permite establecer el índice de actividad y de cronicidad que sirven para guiar cuán agresivo es el tratamiento. No es lo mismo una nefritis lúpica clase 4 con proliferación extracapilar, necrosis, en cuanto a la decisión con qué fármaco en una mujer de unos 30 años que no tuvo hijos, respecto si esa mujer tiene una nefritis lúpica clase 3 con proliferación con bajos índices de actividad, donde un tratamiento con micofenolato en inducción sería adecuado para no afectarle la fertilidad. Entonces, la biopsia nos aporta la categoría de la glomerulopatía, los índices de actividad y cronicidad, el análisis individual de las lesiones, esto es fundamental, la presencia de vasculitis lúpica, la presencia de vasculopatía lúpica, teniendo en cuenta que la vasculitis es la lesión de la pared del vaso, y la vasculopatía más orientada hacia la lesión endotelial que uno ve en el síndrome antifosfolípido o en la microangiopatía trombótica, la podocitopatía lúpica y las lesiones esclerosantes que nos hacen un poco frenar la inmunosupresión, dado que no se justificaría. Todo eso impacta en las decisiones terapéuticas. Así que es importante que el patólogo describa de manera generosa las lesiones y que ustedes conversen con el patólogo para después decidir cuál es el mejor esquema terapéutico. En el lupus, los inmunocomplejos, ustedes saben que el lupus es una enfermedad básicamente por inmunocomplejos, si bien tiene varias formas histológicas, es la principal. El depósito de los inmunocomplejos depende de muchos factores. La especificidad, la afinidad con los anticuerpos formados, su clase, el tipo de anticuerpo, el tamaño de la molécula y la depuración mesangial que tienen los glomérulos. Debido a las derivaciones clínicas, la clasificación se basa en las vías patogénicas, pero principalmente en los patrones histológicos. Allá por el 2004, con algunos cambios, se sigue utilizando esta clasificación que le hicieron en conjunto la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal. En el 2003 la publicaron en Kidney International y tenemos las mismas clases que vemos ahora, la mesangial mínima, la mesangial proliferativa, la clase 2, la proliferativa, focal, clase 3, menos del 50% de los glomérulos afectados, la proliferación clase 4, más del 50% de los glomérulos afectados, la clase 5, la membranosa lúpica, y la clase 6,
el riñón en estadio esclerosante, donde poco podemos avanzar en el tratamiento. Existe cierta correlación entre el patrón histológico y la forma clínica de presentación. Tan es así que según las manifestaciones clínicas muchas veces hacemos la hipótesis de decir, seguro tiene una forma proliferativa, seguro o puede tener una membranosa porque tiene mucha proteinuria, pero la correlación clínico-histológica es relativa, por eso la biopsia sigue siendo esencial. Para repasar con ustedes la forma mesangial, los inmunocomplejos se circunscriben al espacio mesangial. Ahora vamos a ver algunas fotos. Las formas proliferativas es la afectación de la pared capilar del lado subendotelial, por eso tiene mucha inflamación y mucha activación del complemento. La forma membranosa es la afectación de la pared capilar, pero del lado subepitelial, del otro lado. Y la forma esclerosante son los glomérulos en oblea. Entonces la forma mesangial, les repaso acá tenemos una foto del archivo de la doctora de Rosa, donde vemos, señala un área mesangial, más de 3 núcleos en área mesangial, ya habla de un patrón mesangial, ¿sí? Y el bosquejo se ve acá una forma mesangial mínima o una mesangial proliferativa, donde la proliferación es el número de células y el aumento de la matriz mesangial. El otro grupo, son las clases 3 y 4, las proliferativas. Este es el compromiso subendotelial de la pared capilar. Son las formas más frecuentes, en conjunto llevan más del 70%, casi el 80% de los casos. ¿Sí? Y lo que se ve es el patrón mesangial más el engrosamiento de la pared capilar por los depósitos subendoteliales. Después tenemos la membranosa, con los típicos depósitos subepiteliales, y después podemos tener, con cierta frecuencia, la combinación de formas proliferativas con formas membranosas, donde los depósitos son subendoteliales y subepiteliales difusos. Ayudando un poco a tomar decisiones, allá por el 83, Austin presentó los índices de actividad y de cronicidad en base a las lesiones. También el mismo tema rondando, ¿no? ¿Qué tipo de lesión nos muestra la biopsia? De manera si uno tiene que ser agresivo con la inmunosupresión porque hay mucha inflamación, o si tiene que ser más prudente porque hay mucha cronicidad. Los índices de actividad se basan en lesiones tratables con inmunosupresión, la hipercelularidad endocapilar, la exudación leucocitaria, los depósitos subendoteliales, la necrosis, la cariorrexis, las semilunas celulares y la inflamación intersticial. Con un índice que va de 0 a 24, nos sirve para ver cuán inflamado está el tejido. Y el otro índice que le pedimos a los patólogos son los índices de cronicidad, que van de 0 a 12, y nos describen las lesiones esclerosantes. Los glomérulos en oblea, las semilunas fibrosas, la atrofia tubular y la fibrosis intersticial. Y acá vemos algunas lesiones, para que ustedes vean, ¿sí? Acá se ve que falta la luz de los capilares, eso es la hipercelularidad endocapilar, se obliteran las luces, hay una pequeña semiluna acá. Acá tenemos trombos hialinos, todas lesiones de actividad, acá un foco de necrosis, los depósitos subendoteliales típicos que se llaman asas de alambre, un acúmulo de neutrófilos, nefritis intersticial lúpica, todas lesiones que hablan de inflamación. Mientras que las obleas, las semilunas fibrosas, este es un tricrómico, fíjense, el tricrómico marca en azul la fibrosis, así que cuanto más azul, más fibrosis tenemos, fibrosis intersticial y una importante atrofia tubular. Con eso se establecen los índices, que son elementos esenciales que nos aportan la biopsia, tanto inicial como las biopsias de control en los pacientes. Hace algunos años se establecieron los factores pronósticos histológicos, y bueno, se describieron la clase histológica 4, o sea que la lesión sea difusa, que tenga proliferación extracapilar o necrosis, que tenga mucha actividad,
Y las lesiones crónicas también hablan de pronóstico, pero de mal pronóstico que no requiere tanta inmunosupresión. Este es un trabajo que se hizo en el hospital, lo hizo Lucas Daza, con Sarsuri, donde se evaluó específicamente un tipo de lesión, que es la proliferación extracapilar, con el impacto que podía tener los pacientes con proliferación extracapilar. Pero lo interesante que se hizo con este estudio fue separar los pacientes con glomerulopatía lúpica proliferativa, eran 147 pacientes, se dividieron en 4 grupos. El grupo control, el primer grupo, que no tenía proliferación extracapilar, el grupo 1 con menos del 25% de semilunas, 33 pacientes, el grupo 2, 25 a 50% de semilunas, 34 pacientes, y el grupo 3, más del 50% de los glomérulos con proliferación extracapilar, estos fueron 20 pacientes. Y el grupo de pacientes sin lesiones extracapilares, sin semilunas, fueron 60 pacientes. Acá podemos ver en la tabla 147 pacientes, el grupo control sin proliferación extracapilar. El grupo 1, yo hago hincapié en el grupo 1 porque es el que uno quizá menos jerarquiza, es decir, 12 milunas en 20 glomérulos. Ahí estamos hablando de 10% de proliferación extracapilar. Lo que podemos ver con el transcurso de los grupos es el aumento de la proteinuria y el aumento de la creatinina. Ahora, este es un muy buen análisis que hizo Lucas sobre estos grupos de pacientes, donde el grupo 1, por ejemplo, menos del 25% de semilunas, tenía 7 veces más riesgo de no alcanzar la remisión al año. 7 veces más riesgo respecto del grupo control, siendo que es un grupo, el grupo 1, con menos del 25% de proliferación extracapilar. Posteriormente esto se hizo también en IgA, lo publicó el doctor Trimarchi, donde la semiluna, en la época que nosotros éramos residentes, solo se jerarquizaba en la forma crescéntica, cuando abarcaba más del 50% de los glomérulos. Y en este estudio, lo que se demuestra es que aún siendo focal la proliferación extracapilar, le da mucho valor a que el paciente no va a llegar a remisión al año. Es esencial para los pacientes con lupus el estudio del sedimento de orina. Yo rescato acá una frase de Thomas Addis que me gusta mucho y dice, Thomas Addis, el de recuento de Addis, ¿no? el que se contaban los glóbulos rojos en la muestra. Addis decía, cuando el paciente muere los riñones pueden ser del patólogo, pero mientras vive la orina es nuestra. La orina nos puede mostrar día a día, mes a mes, año a año, una historia seriada de los cambios más importantes que ocurren en los riñones. El análisis de orina es la parte más importante del examen físico del paciente renal. Y les puedo asegurar que si ustedes se toman la costumbre de sus pacientes mirarle el sedimento de orina, va a llegar un momento que van a ser sedimento de orina dependientes. No van a querer definir ningún paciente sin antes mirarle la orina para quedarse tranquilos que no aparezca algo. En el estudio del paciente con LES, la microhematuria glomerular, la proteinuria y el deterioro de la función renal son los elementos que uno busca periódicamente. Dada la alta frecuencia de compromiso renal en el lupus, los pacientes deben ser evaluados trimestralmente, sería lo ideal, con proteinuria, sedimento de orina y estudios de función renal. Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las características clínicas no permiten predecir con certeza la clase histológica, pero esto es lo que tenemos que buscar nosotros en el sedimento de orina, y no es algo difícil de aprender. En la foto de la derecha ven con más aumento, 1/40, 2 acantocitos claramente mostrados, ¿sí? Un glóbulo rojo dismórfico más arriba, ¿sí? Estas formas de donas es dismorfismo. Y en la foto de la izquierda, en por 10 del microscopio, podemos ver una hematuria dismórfica generalizada. Este es característico de la nefritis lúpica activa y es esencial que nosotros cada 3 meses le veamos el sedimento de orina a nuestros pacientes.
¿Por qué es importante el acantocito como célula principal en el diagnóstico de la proliferación? Porque se forma al atravesar la barrera de filtración. Esta es una foto muy linda que sacó la doctora de Rosa y con Lucas lo enviamos con una hipótesis de que el glóbulo rojo dismórfico se forma al atravesar la membrana basal de la pared capilar. Yo lo pongo un poco en la foto. En la foto se puede ver el espacio urinario, esto que estoy señalando ahora, el asa capilar, este núcleo que se ve acá es el núcleo de la célula endotelial, 3 glóbulos rojos viajando por la luz del capilar y uno que se está deformando atravesando la membrana basal. En esta ampliación vemos cómo está perdiendo su forma bicóncava y cuando aparece en la orina aparece de la otra manera que lo vimos. Así que esta es la correlación entre la histología y el sedimento de orina que nos muestra que el glóbulo rojo se deforma al atravesar la pared capilar. Vamos a ver esta mujer de 32 años con antecedentes de lupus que consulta el servicio de nefrología derivada por reumatología, por proteinuria, hematuria, FANI ante DNA positivos, complemento bajo. El hematocrito 36, la creatinina 0,6, proteinuria de 0,22 gramos en 24 horas. Un sedimento de orina con proteinuria, hematuria dismórfica, acantocitos y cilindros hemáticos. La proteinuria que nos da en este rango es un vestigios a una cruz en el estudio que hacemos nosotros. ¿Cuál sería la conducta de este enfermo? Los reumatólogos nos consultan bastante por estos pacientes con proteinuria muy leve. Indico volver en 3 meses, es algo que está en cualquier guía reumatológica. Indico corticoides e hidroxicloroquina y ver qué pasa. Le hacemos una biopsia, porque el sedimento de orina es categórico, o le indico tratamiento inmunosupresor empírico. Muy bien. Lo correcto sería hacerle una biopsia, basado básicamente en el sedimento de orina, que es muy característico de nefritis lúpica proliferativa. Cuando uno ve las indicaciones de biopsia para el Colegio Americano de Reumatología, hablan de proteinuria más de 1 gramo o de más de 500 miligramos si tiene hematuria dismórfica o cilindros celulares. Sin embargo, algunos informes han descrito significativa patología renal glomerular por lupus en pacientes con proteinuria mínima, menos de 500 miligramos. Para estudiar eso, nosotros lo que hicimos, este es un estudio que hicimos en el hospital con Ángela Sánchez Rocha, tomamos retrospectivamente los pacientes con biopsia de nefritis lúpica y los dividimos, eran 222 pacientes, los dividimos en 2 grupos. Los que tenían proteinuria más de 500 y los que tenían proteinuria menos de 500 miligramos en 24 horas. En total fueron 222, 176 pacientes biopsiados tenían proteinuria más de 500 miligramos y 46 tenían proteinuria menos de medio gramo. O sea, estos 46 pacientes, si uno siguiera la guía, no tendría que haberle hecho biopsia renal. Los resultados nos mostraron, bueno, la mayoría eran mujeres, 78-88%, no dio una P significativa. La proteinuria, por supuesto, dio una P significativa, la creatinina sérica también. La duración del lupus, la edad, más o menos nuestra población de pacientes con lupus que biopsiamos está en los 32, 31, 32 años es la media principal que tenemos. Ahora, cuando analizamos las clases histológicas de ese grupo con proteinuria menos de 500, nos encontramos que solo 5 pacientes, el 10%, tenían formas mesangiales, esas formas leves que no requieren inmunosupresión. Pero 30% tenía clase 3 y 45% tenía clase 4. O sea, 2 formas histológicas que dejadas a su evolución natural progresan con insuficiencia renal, síndrome nefrótico y mala evolución del paciente.
En síntesis, lo que nos muestra este estudio, con P significativa en cuanto a que, por supuesto, los que tenían proteinuria más de 500 tenían más formas proliferativas clase 4, eran formas más avanzadas, y quizá esta es la progresión, ¿no? Que empieza todo con algo focal, y si lo dejamos en evolución, termina en una forma difusa, más tardío para tratarlo. En resumen, los pacientes con lupus y evidencia de un sedimento de orina activo, pero niveles bajos de proteinuria, pueden tener patología renal proliferativa que justifica un tratamiento inmunosupresor. A pesar de que las guías recomiendan un umbral de medio gramo o 1 gramo, la biopsia renal se debe considerar en pacientes con proteinurias bajas, pero que el sedimento de orina es activo, ¿sí? Y eso lo tienen que ver ustedes. Seguramente el bioquímico convencional no se los va a informar. Acá tenemos una mujer de 42 años con antecedentes de lupus y nefritis lúpica a los 28 y a los 36 años, que consulta el servicio de nefrología derivada de reumatología por hematuria y proteinuria y complemento bajo. Tenía un hematocrito normal, creatina 0,8, proteinuria 1,2 gramos. Sedimento de orina con proteinuria, hematuria dismórfica, acantocitos y cilindros hemáticos. ¿Qué conducta tomamos con esta paciente? Reinicio de tratamiento para la nefritis lúpica proliferativa, indico corticoides e hidroxicloroquina solamente, le hacemos una biopsia, interconsulta con urología por la hematuria. La realidad es que es una paciente que ya tuvo forma proliferativa a los 28 y a los 36 años, y ahora a los 42 consulta nuevamente por otro episodio de nefritis lúpica. Esto es un poco una opinión personal, está escrito que si uno biopsia, está estudiado, si uno biopsia a estos pacientes va a tener formas proliferativas. En un estudio de 38 pacientes que hicimos en el Hospital de Clínicas, que se los biopsió una segunda vez por tener un episodio nuevo de sedimento de orina activo, proteinuria no nefrótica, síndrome nefrótico de insuficiencia renal, la segunda biopsia mostraba clases histológicas 3 y 4. La repetición de la biopsia renal tuvo buena correlación clínica en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos pacientes donde ya tenían un diagnóstico previo de formas proliferativas. Entonces, un poco lo que se plantea es, ¿se justifica rebiopsiar un paciente que está teniendo una recaída cuando tiempo atrás lo tuve con una forma proliferativa? La mayoría de las veces no cambiamos el tratamiento. ¿Qué otros elementos justificarían la biopsia? Que pudiera tener toxicidad por fármacos, síndrome antifosfolípido, daño vascular o intersticial. Entonces uno dice, sí, pero me parece que tiene otra cosa. Bueno, entonces la biopsiamos. Pero si es una forma típica de ya episodios previos, con reiniciar la medicación podría alcanzar en esos pacientes. Mujer de 24 años con lupus y nefritis lúpica proliferativa a los 18 y a los 22 años, respectivamente. Lupus a los 18 y a los 22 una nefritis lúpica proliferativa. Consulta en nefro por su control trimestral, está en tratamiento con micofenolato y corticoides por este último episodio de los 22, cuando tenía nefritis lúpica proliferativa. El último control 3 meses previos tenía proteinuria y sedimento con mejoría significativa, pero en este control estaba con 210-120 de presión. El hematocrito 28, la creatinina 1,6 en aumento, y la proteinuria que no era tan significativa. Un sedimento de orina con una cruz de proteínas y 6 a 8 dismórficos por campo. La pregunta es, ¿qué puede tener esta paciente? ¿Qué le está pasando? ¿Venía bien de su forma proliferativa, ya 2 años casi de tratamiento, micofenolato y corticoides, último control bien, y ahora parece severamente hipertensa? Reinicio de tratamiento con ciclofosfamida, porque estoy pensando que es una resistencia al micofenolato. La realidad es que
no tengo tanta proteinuria, la hematuria no es muy significativa, no parece resistente a la parte glomerular. ¿Indico amlodipina por la hipertensión? Bueno, podría ser, pero con eso solo no hay. Solicito anticuerpos para síndrome antifosfolípidos, plaquetas, frotis. Hago una biopsia nueva. Es de mucho riesgo biopsiar a alguien con 210-120 de tensión arterial. La realidad es que cuando nosotros tenemos un paciente con lupus que se pone severamente hipertenso, pensamos que puede estar haciendo alguna forma de vasculopatía lúpica o síndrome antifosfolípido o MAT. Así que la biopsia en ese contexto es de alto riesgo y lo que hacemos es profundizar el estudio de una microangiopatía trombótica con frotis buscando esquistocitos, plaquetas, para ver que no tenga plaquetopenia. Buscamos la anemia hemolítica microangiopática, el descenso de la aptoglobina, bueno, un poco todo lo que ustedes conocen. La hipertensión nueva severa en un paciente con lupus no sería una indicación en el momento de biopsia y sí justifica el estudio de una microangiopatía trombótica, que si el paciente se estabiliza y normaliza su presión, se puede llegar a obtener la histología para documentar. Bueno, este es otro caso, una mujer de 24 años con antecedentes de lupus desde los 20, consulta el servicio de nefrología derivada por reumatología por un síndrome nefrótico de reciente comienzo. Hematocrito 38, creatinina 0,8, proteinuria 12 gramos. Un sedimento de orina sin hematuria, 1 o 2 por campo. C3 y C4 normales, DNA negativo. Ahí pensamos, será una membranosa, tendrá otra cosa. ¿Qué conducta tomaríamos con esta enferma? ¿Una biopsia con microscopía electrónica? Empezar el tratamiento con ciclofosfamida, pensando en una forma severa de nefritis lúpica proliferativa. Pedimos un antiplá, con diagnóstico altamente probable de nefritis lúpica clase 5, membranosa, indicamos micofenolato y corticoides. Bueno, acá se abre un diagnóstico que cobró relevancia en los últimos años, que es la podocitopatía lúpica. Es una forma de daño podocitario, como si fueran cambios mínimos en un paciente con lupus, pero que no tiene cambios proliferativos. A lo sumo, formas mesangiales. Para hacer ese diagnóstico es esencial tener disponibilidad de microscopía electrónica. Se puede hacer en diferido, la electrónica sobre el taco en estos casos. Habitualmente lo que muestra son formas mesangiales que no justifican digamos, si no le hacemos electrónica, ¿no? Por supuesto, son formas mesangiales leves o mínimas, y si la hacemos electrónica vemos la fusión pedicelar difusa, que es la característica de la podocitopatía lúpica. En este caso es importante el diagnóstico porque el tratamiento es como si fueran cambios mínimos, son tratamientos cortos con corticoides a dosis altas, y no la embarcamos en un tratamiento prolongado con ciclofosfamida o micofenolato de varios años, porque no es una forma proliferativa ni es una forma membranosa. Bien, y acá progresando un poco en las indicaciones de biopsia, vamos a ver una mujer de 32 años con antecedentes de lupus y una nefritis lúpica proliferativa. A los 22 y a los 28 años, respectivamente, o sea, 4 años estamos viéndola del segundo episodio, con 2 biopsias que mostraban formas proliferativas, que consulta nefrología para su control trimestral, en tratamiento con micofenolato y corticoides, y que se encuentra en remisión completa durante el último año y medio. La paciente dice, solicita, evaluar suspender el tratamiento porque desea quedar embarazada. El laboratorio muestra hematocrito 38, creatina normal, proteinuria 0,2, o sea, está en remisión, un sedimento de orina inactivo por más de un año, un DNA positivo, pero con C3 y C4 normales.
¿Cuál sería la conducta más apropiada con esta enferma que tuvo 2 episodios de formas proliferativas y que está en remisión completa de manera prolongada? ¿Sugerimos continuar el tratamiento y contraindicamos el embarazo? Les puedo asegurar que esto se hizo por muchos años, esta conducta. ¿Suspendemos el tratamiento, como se hace habitualmente, porque ya cumplió un tiempo prudencial? ¿Rotamos azatioprina y corticoides porque se puede usar en el embarazo? ¿O hacemos la biopsia de control post-tratamiento, que es un elemento que ha cobrado jerarquía en los últimos años en el tratamiento de los pacientes con lupus y nefritis lúpica? La biopsia al final del tratamiento para evaluar la remisión. Esa es un poquito la sugerencia con esta paciente para que pueda suspender su medicación sabiendo que alcanzó la remisión histológica y tenga baja chance de tener una recaída durante el embarazo. ¿Qué consideramos remisión clínica completa en lupus? Proteinuria debajo de 500 miligramos o una relación proteinuria-creatinuria menos de 0,5 gramos por gramo, ausencia de hematuria glomerular o cilindros hemáticos, normalización o estabilización de la creatinina. El problema que tenemos en el lupus, o uno de los problemas que tenemos, son las recaídas. Las recaídas se dan hasta en el 40% de los pacientes a 5 años. Todas las series lo tienen. El Eurotrial, el AMS Trial. 30% a 5 años recaen. Y lo difícil es identificar qué paciente va a recaer. Tampoco hay en la actualidad evidencia clara sobre cuánto tiempo hay que tratar a estos pacientes. Según las series y los diferentes grupos de trabajo, algunos hablan desde 2 años hasta 7 años de tratamiento. Lo que coinciden todos es que en algún momento la inmunosupresión debería ser suspendida. Entonces, las preguntas actuales en recaídas que se dan, como decía antes, del 30 al 40% de los pacientes, la mayoría son una vez que la inmunosupresión es suspendida. El tratamiento produce remisión clínica. ¿Produce también remisión histológica? ¿Qué elementos están asociados a las recaídas renales, a los FLARE? ¿Se puede identificar qué pacientes van a recaer? Yo estoy tratando a un paciente, anda bien. ¿Le puedo decir, quédate tranquilo que cuando suspendamos la medicación, qué elemento nos ayuda para tomar? ¿Podría una biopsia al final del tratamiento predecir las recaídas? Bueno, con estas hipótesis y algunos datos previos estuvimos trabajando en los últimos años. Este es un trabajo que hizo la doctora Malvar. Ana Malvar es del Hospital Fernández, médica nefróloga argentina que está trabajando mucho en lupus y en los nuevos tratamientos también. Lo hizo con el doctor Robin, donde ella ya, el grupo es un poco heterogéneo de pacientes, pero demostraba que en pacientes con remisión clínica, muchos tenían persistencia de la actividad histológica en la biopsia. Nosotros con esa hipótesis de trabajo hicimos un estudio prospectivo, también con el doctor Robin, de rebiopsia al final del tratamiento, y nos manejamos con 2 hipótesis. La primera hipótesis, que 3 años de tratamiento inmunosupresor, que incluyera 1 año de remisión completa clínica, son suficientes para alcanzar la remisión histológica. Esa era nuestra hipótesis número 1, y la hipótesis número 2 era que esta remisión histológica era el objetivo a alcanzar porque se asociaba a menor tasa de recaídas. Los pacientes con remisión histológica tenían que recaer menos, eso es lo que sospechamos en ese momento. Así que hicimos un protocolo prospectivo, lo llamamos LUFLA por Lupus FLARE, donde los pacientes tenían una primer biopsia y recibían una inducción con ciclofosfamida y corticoides. Al 6º mes se lo pasaba un mantenimiento con micofenolato y corticoides. Los pacientes tenían que cumplir por lo menos 30 meses de mantenimiento, donde los últimos 12 meses tenían que estar en remisión completa, requisito para realizarle una segunda biopsia. Todos los pacientes tenían que suspender la inmunosupresión y lo seguimos por 24 meses hasta
bueno, ahí se terminaba el protocolo. Más o menos entre 5 y 6 años, dependiendo cuánto duraba la etapa de mantenimiento. La reducción de la medicación que se hizo después de la segunda biopsia implicaba, que eso es una recomendación que nosotros la utilizamos, pero se sigue recomendando, que es el micofenolato. Ustedes no lo pueden suspender de golpe, tienen que bajarlo a la mitad durante 3 meses. Por ejemplo, está una dosis de mantenimiento de 4 comprimidos de micofenolato mofetil o micofenolato sódico, pasarle a 2 durante 3 meses, 1 durante 3 meses, y recién ahí se suspendía. Así que el proceso de tapering o de descenso del micofenolato se tiene que dar en el transcurso de 6 meses. Todos los pacientes también tenían nefroprotección e hidroxicloroquina. Y los resultados: 56 pacientes seleccionamos, con clase 3 o 4 más 5 en la primera biopsia, todos recibieron inducción con ciclofosfamida, todos mantenimiento con micofenolato. Excluimos a 12 porque tenían insuficiencia renal, no nos animamos a suspenderle la medicación independientemente del resultado de la biopsia. La inmunosupresión tuvo que ser continuada por causas hematológicas en 2 pacientes, o no aceptaban la biopsia 2 pacientes, la rebiopsia. Así que rebiopsiamos 44 pacientes, se retiraron 2 pacientes porque en el transcurso del seguimiento 2 pacientes quedaron embarazadas, 2 pacientes tuvieron recaídas no renales, y bueno, y 2 pacientes, el reumatólogo de cabecera, cuando vieron la biopsia de control, le sugirieron no suspender el tratamiento, cosa que era aceptado y se retiró del consentimiento. Así que finalmente quedaron 38 pacientes, 2 quedaron excluidos por estudios incompletos, 36 analizamos la segunda biopsia y la evolución de esos pacientes sin tratamiento. Primer concepto que tenemos es la clase histológica de la segunda biopsia. Recordamos que son pacientes que que cumplieron su tratamiento. La biopsia se hizo intratratamiento, antes del descenso del micofenolato, y habían estado en remisión por 1 año o más. Remisión histológica con inmunofluorescencia negativa tuvimos en casi el 40% de los pacientes. Este es el objetivo final que buscábamos. Pero casi 40% seguían con cambios proliferativos, a pesar de haber estado en remisión clínica por más de 1 año. 7 tuvieron formas mesangiales y hubo una membranosa en la biopsia, en la segunda biopsia, la de control de esto. Bien. Este es el caso, por ejemplo, de la paciente 1 del estudio, donde la primera biopsia mostraba una forma proliferativa con una pequeña semiluna acá, con la inmunopositiva para IgG y C1q, y la biopsia de control, después de 3 años de tratamiento en remisión clínica, mostraba depósitos para IgG, depósitos para C1q, doble contornos y depósitos subendoteliales. O sea, seguía teniendo un patrón proliferativo en la biopsia de control. Este es el caso opuesto, una paciente 34 del estudio, donde la histología inicial mostraba una forma activa, proliferativa. Fíjense en las membranas, que son bien gruesas, con trombos, con asas de alambre, y con una inmuno fuertemente positiva, y la biopsia de control mostraba remisión histológica con inmunonegativa para IgG y C1q. Resalto la IgG porque es una condición esencial para el diagnóstico de nefritis lúpica. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes según la segunda biopsia? ¿Sí? Nosotros teníamos, de los pacientes que la segunda biopsia mostraba cambios proliferativos, en los siguientes 2 años, sin tratamiento, recayeron 10 y 4 no recayeron. Mientras en los pacientes que no tenían cambios proliferativos, o sea que estaban en remisión histológica, no tuvo recaída ninguno en los siguientes 2 años. En el sentido que estos resultados nos muestran que la biopsia de control, mostrando cambios proliferativos, tiene un 70% de probabilidad de recaer en los siguientes 2 años, si uno le suspendiera la inmunosupresión.
en un análisis un poquito más fino de esos datos, los pacientes que recayeron tenían más antigüedad de lupus y tenían formas proliferativas previas, o sea, esos pacientes con lupus que tenemos nosotros que tuvieron 1 o 2 episodios previos son los que tienen más riesgo de recaer cuando suspendamos la inmunosupresión, y la biopsia puede ser de utilidad para definir ese punto, ¿no? Mientras que los pacientes que no tuvieron recaídas tuvieron menos meses con una P significativa, y lo mismo, ¿no? Con menos nefritis lúpica previa. ¿Qué teníamos en la segunda biopsia? Bueno, más índice de actividad, más proliferación endocapilar, más depósitos subendoteliales, todo significativo para el grupo FLAIR respecto del grupo no recaída. Así que encontrar cambios proliferativos en la segunda biopsia nos está diciendo, ojo que ese paciente no debe suspender el tratamiento. También encontramos una tendencia, porque no hubo una P significativa, a tener menos C3 en el grupo recaídas, a tener menos C4, y el DNA fue positivo en 36% de los pacientes que presentaron recaídas versus 16% en el grupo sin recaídas. Conclusión 1 de este estudio: luego de un tratamiento inmunosupresor de al menos 3 años y el último en remisión completa, el 40% de los pacientes seguían presentando cambios histológicos proliferativos, con inmunofluorescencia positiva para IgG y C1q en su segunda biopsia. Esto rebate la primera hipótesis que nos presentamos, que era que 3 años y 1 año de remisión completa eran suficientes para la cura histológica. Esto nos demostró que no. Pero la actividad histológica proliferativa residual confirmada en la segunda biopsia se asoció a 70% de recaídas en los siguientes 2 años. Así que ahora vamos a ver cómo continúa esta historia, pero a estos pacientes no se les debe suspender la inmunosupresión, por más que estén en remisión clínica. Casi el 40% de los pacientes mostraron remisión histológica completa con inmunofluorescencia negativa en la segunda biopsia. Ninguno de estos pacientes recayó. Y esto comprueba la segunda hipótesis que nos planteamos, que la remisión histológica nos da cierto margen de seguridad para que los pacientes no recaigan en los siguientes 2 años. Esa paciente que yo les conté, que quería quedar embarazada, pero había tenido 2 episodios previos, era una paciente ideal para hacerle una rebiopsia y mostrar cómo está el tejido, y si seguía con actividad histológica, recomendarle que no se embarace por lo menos en el próximo tiempo, y si tenía remisión histológica, le hacíamos el tapering de medicamentos y podía quedar embarazada con cierto margen de seguridad. Entonces, una segunda biopsia renal al final del tratamiento podría ayudar a definir qué pacientes pueden suspender la inmunosupresión de forma segura y sin riesgo de recaída en los siguientes 2 años. Yendo más allá, Ana Malvar nos muestra acá su estudio, que es un protocolo prospectivo donde ella, en vez de suspenderle a todos, lo que hizo fue mantenerle a los pacientes con actividad histológica. Entonces, ¿qué hizo? 76 pacientes con formas proliferativas, tratados al mismo tiempo, prudencial 3 años, entre 3 y 4 años, en revisión completa por 1 año, le hizo la biopsia de control. Los que persistían con actividad, que en este caso fueron 21, los trató 2 años más y le hizo otra biopsia de control. Segunda biopsia de control. Y en ese grupo encontró que 14 ya tenían cura histológica y 6 persistían con actividad histológica proliferativa, y volvió a tratarlos durante 2 años. Entonces, esta es una manera donde ella muestra cómo podemos seguir a nuestros pacientes con lupus hasta que tengamos biomarcadores que correlacionen con actividad proliferativa y nos permitan prescindir de la segunda biopsia en los pacientes que queremos o que tenemos planificado suspender la inmunosupresión. Así que, finalizando, porque ya los estoy como matando de datos,
La pregunta que se pueden hacer es ¿cuándo la microscopía electrónica es necesaria o sería recomendable? Por ejemplo, la microhematuria, sin proteinuria o con muy poca proteinuria. Esos pacientes que tienen microhematuria de larga data, nos ha pasado pacientes con dolores articulares, un FAN en bajo título y hematuria de larga data, y cuando los biopsiamos la electrónica nos mostró una membrana basal fina. Cuando tenemos un síndrome nefrótico sin hematuria o con muy poca hematuria, pensando en la podocitopatía. Cuando tenemos lupus y algo más, como diabetes, HIV, infecciones crónicas o fármacos, la electrónica siempre define las lesiones diabéticas, las lesiones del IBAN o del IBIC, o la nefropatía quística de los HIV, los depósitos típicos que tienen los pacientes con infecciones crónicas. Así que en estas formas complejas, con dos diagnósticos, lo que nosotros llamamos glomerulopatía doble, ¿sí? Posibilidad de dos mecanismos patogénicos, la electrónica es esencial. Y la rebiopsia en esos pacientes con microhematuria. Hace muchos años, me acuerdo, salió un caso en New England de una paciente con lupus, tratada por 5 años, que persistía con microhematuria, y en la rebiopsia lo que aparecía era una membrana basal fina, o sea, la paciente tenía microhematuria persistente por su membrana basal delgada, y ya no era actividad lúpica, así que su inmunosupresión se podía suspender. Bueno. En síntesis, la biopsia es útil para el diagnóstico, para el pronóstico, nos ayuda a adecuar el tratamiento, nos sirve para el seguimiento de los pacientes y las decisiones terapéuticas de suspensión del tratamiento. La biopsia inicial y posterior en la evolución de cada paciente puede cambiar el abordaje terapéutico inicial a otro más agresivo, o proteger de la toxicidad de los fármacos en pacientes sin actividad de la enfermedad. Así que, bueno, la biopsia es un recurso para contestarnos todas estas inquietudes que podemos tener con estos pacientes. Así que, bueno, les agradezco su presencia, haber escuchado la charla, y bueno, si quieren podemos hacer es una foto muy linda del hospital para los que pasaron por el hospital de clínicas, cuando teníamos este árbol en la esquina, después lo quitaron, y yo siempre la muestro al final de las charlas para que les dé un poco de nostalgia. Así que bueno, un placer haber estado, y gracias Luis, doctora Mauri, por la invitación. Si quieren podemos, algún comentario, ahí ya está alguna nostalgia. No, sí. Casi Este es el punto de campero, que te extraña la voz desde campero, así que... En la parrilla de al lado del hospital. Vamos con Segovia también. No, gracias, doctor. La verdad, muy buena la charla, excelente. Esperamos menos de usted. Gracias. Bueno, esperamos las preguntas de las personas que estén interesadas en hacer algún tipo de comentario. Pueden escribir en el chat. Y sí, realmente, bueno, estamos un poquito corto de tiempo, pero yo creo que se pueden hacer algunas preguntas para que el tema pues se profundice un poco más. Gracias, Marcelo, a ti por sacar de tu tiempo. No, por favor, un placer.